Paisajes ingrávidos es una serie de 14 pinturas que fueron ejecutadas en el encierro de esta cuarentena por la pandemia en mi pequeño taller improvisado en el balcón de mi casa. ¿Aló? Ah, sí las recibí, sí recibí. Tan buenas las preguntas. Ah, pero es que no te iba a contestar al tiro, po, weón, sí. Ya acuérdate que yo vivo solo, me tengo que cocinar, ahora tengo que lavar los platos, un cerro, weón, porque para cocinarme para uno o para 10 es la misma cuestión. Sí, eh, no, sí la vi. Eh, sí, voy a contestártelas luego, ya que somos condicionados y programados desde que nos alfabetizan. Ya, sí, está bien. No sé, ya. Ya, cariños, besos, chao. Sin duda estamos programados por la alfabetización, po, weón. Es el programa madre. De hecho, estamos programados en el plano sobre el que pintamos como si fuera el plano sobre el que escribimos. Tenemos ciertas prioridades en la composición que están determinadas por la lectoescritura. Yo creo que el arte busca una gramática, pero es muy instintivo. Eh, Incluso en las obras más conceptuales, yo creo que es sumamente instintivo. Generalmente detrás de eso hay un pretexto que determina la, la búsqueda de esa gramática. Hay una teoría, un sentimiento, una pasión, una inquietud filosófica, estética. eh, y siempre se juega ahí en el límite de la ilustración, eh, de la idea. Yo creo que la gramática que propone, que busca que busque el arte, es instintiva y es una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de obra. Es decir, tú puedes establecer una gramática tuya, personal, porque, no sé, empiezas a encontrar que hay imágenes o procedimientos en común y que se transforman finalmente en una especie de alfabeto y que los rearticula entre una pintura y otra, eh, entre un trabajo y otro, entre un concepto y otro, más o menos ocupando recombinando los mismos elementos. Eh, La pintura es un lenguaje corto que recombina históricamente y recombina en base a sus circunstancias, a sus, a sus circunstancias personales, sus circunstancias históricas, sociales, políticas, pero es siempre una recombinación. Eh, Siempre se relee, por lo tanto, si bien hay una gramática, no creo que sea posible, eh, no creo que sea posible codificarla. A lo mejor tú puedes codificar una gramática para un artista, pero no es posible codificar una gramática en general para el arte, eh, eh, a menos que le llamemos gramática, no sé, pues, a todos los elementos en común que tienen, por ejemplo, los transvanguardistas italianos, a todos los elementos en común que tienen los expresionistas abstractos norteamericanos. Eh, claro, pero no significa que un signo esté asociado a una idea, siempre. Eso sería una gramática, digamos.
habría una sintaxis conocida, la combinación de ciertos elementos en determinados momentos daría resultados esperables y comprobables. Y yo creo que en el caso del arte no es así, ni siquiera en el más conceptual de las expresiones artísticas. La pintura y la superficie son un dúo indivisible. La superficie, de hecho, es lo que es la zona donde se resuelve el tema pictórico, y la forma de resolver la superficie es finalmente la pintura, porque todo el resto es como a lo largo de la historia del arte se trata de o traspasar este plano liminal, ilusorio, donde, donde realmente la ilusión es la superficie. Eh, la pintura, que es más mimética, intenta romper ese plano, transformarlo en una ventana, ¿cachai? Eh, eh, Generar la ilusión. Los abstractos trabajan sobre la superficie, las texturas vienen hacia el espectador. Eh, yo creo que en la superficie, la superficie como concepto es el concepto básico de la pintura, una superficie considerada una superficie bidimensional, que es con lo que se juega. Eh, y las recombinaciones que es más o menos lo que tiene que ver con lo que decía antes, las recombinaciones de todos esos signos dentro de una superficie, de un soporte, constituyen una suerte de intento de alfabetización o de generación de un código. Eh, y en la pintura específicamente, yo creo que un tema súper presente es que es la huella del registro de un momento vital. Es decir, tú pintaste esa weá cuando estabas vivo. Eh, por lo tanto, es definitivamente el epitafio per se. Eh, y, y claro, pues la superficie se carga, se significa, eh, para lograr la corporeidad, porque el pintor desaparece una vez que la pintura se te va, que ya no es tuya. eh, lo que tú en el fondo estás rajuñando algo, dejando tus signos vitales ahí, tus líquidos percolados que escurren sobre esa superficie. eh, es una metonimia, güey. Es metonímico completamente, porque las marcas son la huella vital. Y, y yo creo que se carga la superficie para dejar, es una habeas corpus. Tú dejáis de existir detrás de una pintura. Eh, es, es- es heavy, weón. O sea, es ultra, ultra difícil pensar en esa weá. Es como que estuvierais siempre trabajando sobre tu lápida. Bueno,
No sé si, si va por ese lado, pero yo creo que el cuerpo que se carga, el cuerpo que se quiere hacer visible, es siempre un autorretrato esta weá. El, el pintor es el único que se queda hasta el final de la función, sin duda. Sin duda. Es, y además es el que vende las cabritas, weón, es el que corta la entrada, el que estaciona el auto. Siempre me pregunto por qué me dediqué a esta weá. Pero siempre me contesto que es una pregunta retórica, ¿no? Porque yo lo tengo claro. Ah, yo creo que el pintor necesita a otros como testigos. No creo en ese tema del misántropo, weón, que pinta para sí mismo y que mantiene las pinturas tapadas, ocultas, weón. Siempre se quiere un testigo, pero el testigo es curioso porque es el fotograma de la película que está ahí filmando. Eh, entonces, porque finalmente hay un elemento que tiene que ver un poco con el tema de la superficie. La, la pintura, si bien es la carga de significado, la generación de sentido a partir de la manipulación de un plano, eh, también hay un asunto entre medio que es el tiempo que se invierte. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo pinto, hasta hasta que me canso. No hay una weá que me hinche más. No sé si me hincha, pero la cuestión que me llama la atención es cuando de repente te dicen, oh, weón, déjalo ahí, weón, está la raja. Y me da lo mismo esa weá. Me es indiferente de repente me da lo mismo pasarme 10 pueblos con un cuadro. Eh, Porque no es el objeto estético lo que yo estoy buscando, sino justamente la interacción con esa superficie hasta que esa superficie me entrega de vuelta el registro de un microsegundo de mi vida donde se detiene, donde nada más se puede hacer. Entonces no es la imagen, no es el relato del, del cuadro, no es el mensaje, es el hacer. Metonimia, po, weón. Es un tema lingüístico finalmente. Eh, eh, por lo tanto, claro, el testigo, el testigo presencial que es el público, lo que hace es que carga esa superficie con otras miradas. A veces te llegan, pero pensemos en la mirada como una lámpara, ¿no? Como diría Carlos Cosiña, el ojo linterna. La lámpara, que es el ojo del pintor, que ilumina esta superficie, que la carga de weá, de acciones, de gestos, de arrepentimientos, de
de deseos, de pasiones, de líquidos. Eh, el, Aquí tenéis que editar porque me desconcentré, weón.